Shalom, mis amados hermanos, les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo. Estamos bajo su guía y por su llamamiento estamos para iniciar el culto de los miércoles. Iniciamos con una oración para que todo sea conforme a su voluntad. Oremos. Cantad alegre a Dios, habitante de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Amén. Amado Dios, estamos, Señor, aquí en tu presencia, porque tú nos has llamado, porque tu gracia está con nosotros. Por eso cantamos alegre y te elevamos nuestra dedicación, todos nuestros esfuerzos con regocijo. Señor, pedimos que este culto sea agradable para ti, Señor, y a ese fin, Señor, pedimos que tu Espíritu esté gobernando totalmente, Señor, aquí, y que todos los hermanos, Señor, juntos como un solo cuerpo que somos, siendo tú nuestra cabeza, dominado con tu Espíritu, protegido con tu ejército, Señor, que sea este culto una fiesta celestial, donde, Señor, realmente podamos oír tu voz, donde podamos sentir realmente tu presencia, donde seamos limpiados, donde seamos sanados y recuperados y fortalecidos, Señor, para que podamos, Señor, tener una vida de victoria conforme a tu voluntad. Señor, dejamos totalmente en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en ese sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré.
Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. El último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, los versículos 18 y 19. Y leemos juntos. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Es la palabra de Dios. Vamos a orar antes de escuchar la predicación. Oremos. Amado Dios, muchas gracias, Señor. Gracias porque sentimos tu presencia sobre todas las cosas. Gracias, Señor, porque tú estás recibiendo nuestras alabanzas, nuestras oraciones, nuestras dedicaciones, nuestros corazones. Ahora queremos oír tu palabra, Señor. Ábranos, Señor, nuestros oídos, nuestra mente y nuestro espíritu en forma humilde. Que nuestra concentración sea totalmente hacia ti y que tú nos hables, Señor. Háblanos, Señor. Y que tu pueblo escuchemos, Señor. Y que tu palabra sea poder y que cumpliendo fielmente con tu palabra, Señor, seamos realmente la luz tuya para que podamos levantarnos y resplandecer a este mundo que es nuestro ministerio, Señor. Te agradecemos porque eso realmente va a pasar, Señor. Confiamos, te tenemos fe, Señor. Cuanto a este siervo tuyo, Señor, utilízame, Señor, solamente como tu instrumento. Dejamos totalmente en tus manos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El mundo hoy, escuchamos la noticia y son noticias bastante confusas. De repente no podemos entender por qué gente con tanta preparación, líderes mundiales, dicen cosas increíblemente tan tonta, tan necia, y de repente preguntamos, ¿cómo se va a ir este mundo? ¿Cuál es el destino de este mundo? No solamente el destino del mundo, sino la sociedad donde vivimos, aquí donde estamos viviendo. ¿Y cómo podremos vivir en esta confusión, tormentas? ¿Cómo podremos vivir nosotros los cristianos creyentes? Siempre hacemos esa pregunta y esa preocupación hace que nosotros oremos más a Dios. Mis queridos hermanos, nosotros los hombres somos diferentes a los animales. Aunque hay gente que dice que el hombre también es el animal, pero la Biblia totalmente nos diferencia de los animales. ¿Por qué? Porque los animales viven de acuerdo a su instinto de sobrevivencia. Sin embargo, nosotros los hombres vivimos de acuerdo a la medida y al propósito del fundamento de nuestro ser y de nuestro vivir. Aunque hay hombres que viven como los animales, viven solamente por sobrevivir aparentemente, viven de acuerdo a la moda del mundo, a la corriente del mundo. Pero sin embargo el hombre, todos tenemos que vivir de acuerdo a la medida, al canón, a la valoración y el propósito que es fundamento de nuestro ser, es fundamento de nuestra vida. Así tiene que ser. Somos realmente diferentes porque así fuimos creados. Pero hay otra cosa importante que tenemos que nosotros saber, es que no todos los hombres somos iguales. ¿Qué quiere decir eso? Estamos hablando de discriminación. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Evidentemente, todo aquel que cree a Jesús como Cristo,
que lo recibe y que lo acepta como Cristo, la palabra de Dios dice que son hijos de Dios. Entonces aquellos que no creen, o aquellos que creen pero no aceptan, no reciben, o más o menos una medida no está, digamos, totalmente en la creencia, en la fe en Cristo Jesús, evidentemente no son hijos de Dios. Es contundente y categórico. Hay dos tipos de hombre: hijo de Dios, no hijo de Dios. Mis queridos hermanos, estamos viendo en los cultos de los miércoles las enseñanzas oficiales de la iglesia, que es lo que nosotros llamamos catecismo. El catecismo de nuestra iglesia, el miércoles pasado hablamos la primera enseñanza de nuestro catecismo. ¿Cuál era? ¿Se recuerdan? Era la pregunta: ¿cuál es el principal propósito del hombre? ¿Para qué vivimos? ¿A qué fin vivimos? La respuesta fue, atención, el fin principal del hombre. El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Aquí habla el hombre. El hombre tenemos que entender, tenemos que interpretar como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque solamente hijo de Dios busca glorificar a Dios. Solamente hijo de Dios se goza glorificando a Dios. Hoy por hoy mucha gente ni quiere saber nada de Dios. Entregar el culto, adorar a Dios, no le importa nada. Algunos están, congrega a la iglesia, de repente están en los cultos, pero no están contentos. Porque evidentemente me van a disculpar que no son hijos de Dios. Porque si fuésemos hijos de Dios, nosotros que somos hijos de Dios, estamos demasiado contentos cuando glorificamos a Dios. Y pensamos que ese es nuestro propósito. Por eso nosotros existimos, por eso estamos en este mundo. Entonces viene la segunda pregunta: si nosotros vivimos para glorificar a Dios y gozamos por ello, entonces la segunda enseñanza de catequesis dice: la palabra de Dios que se contiene en la escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento, es decir, nuestra Biblia, es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él. Es decir, sabemos que tenemos que glorificar a Dios y gozar por ello, pero ¿cómo? El cómo nos enseña su palabra. La palabra de Dios, escritura, los 66 libros que nosotros conocemos, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, total 66 libros, es la palabra de Dios que nos enseña cómo glorificarle a Él y cómo gozar glorificando a Él. Es la máxima norma y la mejor guía de nuestro Dios para con nosotros que somos hijos de Dios. Y a continuación viene la tercera enseñanza del catecismo, que es así: lo que principalmente enseñan las escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, enseña es lo que el hombre ha de creer respecto a Dios y los deberes que Dios impone al hombre. Efectivamente, la manera y el camino de seguir de los hijos de Dios para lograr el propósito de nuestro ser y de nuestra vida está en la enseñanza de la Biblia, y la Biblia, que es la palabra de Dios, la máxima y absoluta verdad de Dios, la cual nosotros los hijos de Dios tenemos que saber y obedecer, porque ahí hay específicamente cómo tenemos que vivir. Apóstol Pablo, escribiendo la carta a los romanos, hace una pregunta muy interesante. Romanos capítulo 4, versículo 3 dice: ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Es un mensaje poderoso. Es un mensaje, una pregunta que nos golpea nuestros corazones. ¿Por qué?
porque es la pregunta y la actitud que todos los hijos debemos de hacer y tenemos que tener siempre. Cuando vienen las confusiones, cuando vienen las tormentas, cuando vienen las dificultades, de repente buscamos alguna solución. ¿Dónde buscamos? ¿Y a quién preguntamos? ¿A quién acudimos? Y viene la pregunta del apóstol romano, que es la inspiración de Dios hacia él, que es la palabra de Dios. Dice, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios? Tenemos que buscar siempre, primeramente, ¿qué dice la palabra al respecto? Mis queridos hermanos, ¿qué hace que el predicador sea mejor? ¿Quién predica mejor? Nosotros conocemos a muchos predicadores y algunos son muy excelentes. ¿Y qué es lo que le hace la excelencia a ese predicador? ¿Será su erudición, su vasto conocimiento, admirable retórica que emociona a la masa? Entonces, mis queridos hermanos, podrá ser un buen catedrático o un buen discurseador que le gusta a la gente, pero no sé si es un buen predicador. ¿Pero qué dice la palabra? Es lo que tiene que decir el predicador. ¿Qué dice la Escritura? La palabra de Dios dice esto. Esa debe ser la tarea del ministro que se dedica a la predicación de la palabra de Dios. Entonces podemos aplicar a todos los hijos de Dios. ¿Qué es lo que hace que el hijo de Dios sea bueno y excelente? Tener mucho conocimiento, tener buena capacidad racional, ser inteligente, ser vivo, ser aplaudido como exitoso en este mundo. Esto podrá ser alguien admirable por la gente, gente que le gusta la masa, popular, pero mis queridos hermanos, los excelentes hijos de Dios, los mejores, son aquellos que buscan siempre qué dice la palabra de Dios, qué dice la Biblia. Eso es lo que le hace buen hijo. Pablo era un hombre destacado por su vasto conocimiento de la Escritura, atención, y la ley, la filosofía y la tradición de los maestros. Sin embargo, con todo ese conocimiento que él tenía, pero él odió y persiguió a Jesús y a su enseñanza y a su iglesia. ¿Por qué? Porque básica y fundamentalmente no ha tenido la gracia de ser hijo de Dios. Es que no creyó ni aceptó a Jesucristo como Cristo Salvador. Y por eso su mucho conocimiento de la Escritura no le bastó. Siempre estuvo sumando lo que dice el hombre, la sabiduría de los hombres, de los grandes hombres. En esa época había los judíos que ya estaban dentro de la iglesia, es decir, que por lo menos confesaba creer a Jesús como Cristo. Sin embargo, insistieron añadir a la palabra, a la Escritura, a la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, más la suma práctica de la tradición de la ley, como la circuncisión. Para ser justificado, para ser santificado, para ser salvo, no era suficiente la Escritura, el Evangelio, la obra de Jesucristo, sino que tenía que añadir la obra del cumplimiento de la tradición de la ley, en este caso la circuncisión. Hoy por hoy muchos también, dice de alguna manera, lo que hacían los judíos de aquella época. Y por eso Pablo le dice en Romanos capítulo 4:3, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué significa? Dios declaró que Abraham es justo, Abraham es buena persona, Abraham es una persona que ha caído bien en su corazón. Pero no por su buena obra, sino por su fe, la fe que tuvo a Dios. Por eso la gracia de Dios estuvo con él y él fue declarado como padre de la fe, padre del pueblo de Dios. En Romanos capítulo 4, versículos 6 y 8, que es también a través del apóstol Pablo,
Como también David habla de la buenaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyo pecado son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. Es la palabra que cita el Salmo 32 de David. David es el hombre considerado por Dios como quien le ha conformado al corazón de Dios. Qué gran bendición, ¿no? Alguien que conforma al corazón de Dios. Qué persona excelente, magnífica. Pero Dios dice aquí, la declaración de David dice: no es porque él no tenga iniquidad, no porque no tenga pecado, sino que él fue favorecido por la gracia de Dios. Él tuvo la fe conforme a la escritura y la palabra de Dios. Muchos de nosotros creemos que el Antiguo Testamento algo que condena a nosotros y algo que nos ata en la ley estricta, y el Nuevo Testamento, sin embargo, todo lo contrario, ofrece la misericordia de la gracia. Mis queridos hermanos, aquí el apóstol Pablo está diciendo que no es así. El Antiguo y Nuevo Testamento son la misma palabra de Dios. No hay nada diferente. Revela, ilumina a Hijo de Dios para guiar, para normatizar, para que seamos sus hijos y glorificar a Él y gozar por ello. Y dice que esto no se hace con nuestra propia capacidad ni nuestro esfuerzo, sino la gracia de Dios, en este caso la gracia a través de la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice así. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que es el poder de la gracia del Señor. Y cuando tenemos esa gracia, nosotros manifestamos nuestra fe como hijo de Dios, y a través de la gracia, el poder del Señor, sí podemos tener el poder de obedecer su palabra. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén y aleluya. Aquí dice algo importante: toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso nosotros tenemos este texto que nosotros tenemos como texto principal de la predicación de hoy, Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19, donde habla: yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro, la Biblia. Si alguno añadiere a estas cosas, pone alguna cosa del hombre, alguna enseñanza de hombre, alguna tradición del hombre, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Alguien que suma a la palabra de Dios. Y si alguno quitare de la palabra de Dios, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¡Qué palabra! Palabra poderosa. Dios habla de su justicia, Dios habla de su amor, pero habla sobre todo su gracia a través de su palabra, donde nosotros no tenemos que sumar ni restar. Mis queridos hermanos, somos hijos de Dios, la gracia del Señor, su obra. Y se nos dio la Biblia, la palabra. Y quiere que preguntemos siempre qué dice la palabra. Y para que nosotros podamos encontrar la voz de Dios, su Espíritu está con nosotros. Y más bendición que esto. ¿Qué más queremos? Tenemos la mejor bendición con nosotros. Sí, hoy la situación es totalmente perversa, confusa, difícil. Abraham tenía 100 años, Sara tenía 90 años, y la promesa de Dios era dar su hijo. Imposible. Nosotros decimos imposible, Señor, pero la palabra dice. La palabra dice. Entonces, amén, amén.
Voy a resumir la predicación de hoy. Primer punto, mis queridos hermanos, recordemos siempre, el principal propósito del hombre es glorificar a Dios y gozar por ello. Eso es evidente, algo bien claro. ¿Y quiénes pueden hacer eso? Los hijos de Dios. Aquellos que creen y que aceptan y reciben a Jesús como su Cristo, como su Salvador y Señor. Tercer punto. ¿Dónde encontramos para glorificar a Él? ¿Cómo hacemos para glorificar a Dios y estar gozoso? ¿Cuál es nuestro manual? Toda la Escritura, toda la Biblia. Buscar en la Biblia la respuesta. Y número 4, toda la Escritura de Dios es inspirada por Él. Nos rectifica, justifica, santifica. Finalmente nos da poder para hacer buena obra de Dios. Es decir, ahí está la gracia de Dios. Mensaje bien claro y contundente. ¿Cómo estamos agradecidos al Señor? Qué grandes bendiciones. Bendigo en el nombre de Jesús, mis queridos, Hijo de Dios, hermano en Cristo, congregación del cuerpo de Jesús. Como dice hoy el mensaje, acerquemos a su palabra, preguntemos qué dice su palabra y entendamos su palabra y sigamos bajo su gracia. Entonces tendremos el poder que a los 100 y 90 años tener hijo y ser perdonados nuestros pecados, ser justificado y santificado y al fin de levantar la luz de Cristo, iluminar al mundo, cumplir con nuestro ministerio, fructificar abundantemente. Amén, aleluya. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Estamos contentos y gozosos porque tu palabra y tu gracia nos convence, Señor. Gracias, Señor, que somos tus hijos. Gracias, Señor, porque tú nos das tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu nos acompaña siempre, Señor. Dejamos, Señor, totalmente en tus manos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con otra alabanza. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía.
compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a terminar entonces el culto de hoy, como siempre hacemos los cultos de los días miércoles, con la oración que Jesús nos ha enseñado. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos haga caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.